Para mí va a ser muy apasionante el tema de Ciudad de Buenos Aires, con los candidatos. Sí, claro. Porque son un montón. Porque son un montón. Me da la sensación que es una elección donde van a perder muchos. Sí, claro. Y el que gane va a ser como el más alto en un club de enanos. Claro, sí. Bien, Totó, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a hacer primero la columna de Ibáñez y luego vamos a hacer el resumen. Por eso ustedes vieron toda una desprolijidad acá, porque dimos vuelta a la grilla en un momento. Porque le tenemos miedo al resumen, lo dejamos para después. No, ¿Ok? hoy tiempo va a pasto el requerir? resumen. ¿Te vas a ir al pasto? Sí, al pasto, man. ¿Cuánto tiempo vas a necesitar? Pero es porque no puedo manejar, yo no lo puedo manejar, lo más allá lo Vamos puedo a ir manejar. preso. No, yo con 5 o 7 minutos estoy. 8. Tenemos un ratito. Vamos a hablar de política con Totó Ibáñez, uno de los mejores periodistas de la República Argentina. Entonces, no lo cosifiquen más. Listo. Se Se los terminó. pido. Que lo dejen hacer su trabajo tranquilo. Bueno. Bien, además vamos a hablar, estamos en un momento muy tenso, ¿no? Sí. El gobierno está pasando por un momento complicado. Sí. Y no remonta. Me parece que lo que define ese momento es que te van cambiando los escalones. Posiblemente la semana anterior fue mucho más complicada. Esta semana empezó con muchísima tensión y una expectativa de muchas tensiones. Tuvo la tensión cambiaria. Parece que se ordenó, pero todo se va ordenando en un nuevo piso, digamos, como que va cambiando el piso de la tensión. Lo que logra, me parece, el gobierno es evitar que la crisis escale, pero no volver hacia atrás a una situación de mejora. No sé si se entiende lo que No estoy volver al planteando. inicio, sino siempre quedas como más No arriba. empeorar. Frenás la sangría, Pero no la mejorás. pero no recuperás lo que perdiste. Claro. ¿Sí? Ayer estuve dando vueltas por el Congreso y tuve una charla con un legislador que tuvo mucho que ver con todo el dispositivo de la aprobación del DNU por el Fondo Monetario. Intervino en toda la rosca de la emisión del dictamen de la bicameral, que era imprescindible para que llegue al recinto, por lo menos en esta semana, con esta velocidad. Y en un momento hubo dudas si iba a haber dictamen o no iba a haber dictamen. Y eso jugó a favor de que haya dictamen, el contexto de incertidumbre financiera. Y el planteo que tiene este funcionario, este dirigente con un funcionario nacional, es la sensación de que si no pasaba algo rápido esta semana, una señal política, tenías el dólar a 1.600 pesos. Ajá. Entonces ahí todo el mundo fue a votar. Es contrafáctico esto, digamos. También puede ser un argumento agarrado de los pelos para decir, che, para hacer la gran picheto, decir no me gusta pero acompaño. Yo creo que había un contexto histórico. No es muy distinto de lo que decía Guzmán cuando se votó el acuerdo de Por Guzmán, supuesto. ¿no? Es que siempre la idea del fondo, por eso yo creo que está esta contradicción para el gobierno, siempre está que cuando vas al fondo tenés cierta urgencia. Entonces no podés esperar. Si no haces un acuerdo con el fondo diciendo, che, me pongo a charlar con el fondo a ver si para el 2027 me da guita. Siempre hay un fenómeno de urgencia. No quiero decir con esto que solamente se justificó un voto que tampoco fue tan holgado, fueron 129 votos. Claro, eso te iba a decir Tampoco también. fue 150, 145, no fue holgadísimo y hizo un cierre, me parece, político importante porque el dato, además de los habituales socios, aliados y dadores de gobernabilidad, fue un esquema que cierra con los gobernadores. Incluso algunos gobernadores del peronismo que eran de Unión por la Patria, como es el caso de Jalil, que tiene 4 diputados y no fueron a votar a favor, pero no concurrieron. Digamos, en este proceso de ir acompañando, que no hayan ido a votar en contra, ya era un dato también que medía. Pero ¿qué quiero decir? Que también hay un componente histórico. Si vos mirás los que votaron el acuerdo con el fondo, el DNU para el acuerdo con el fondo, todos formaron parte de algún sistema anterior que fue al fondo. Sí, claro. Por lo tanto, hay, me parece, una tendencia al acompañamiento y a no tener un rechazo con el fondo. De hecho, habían ido antes y después votaron cuando estuvo la renegociación de Guzmán. Por lo tanto, hubo un componente ese ideológico también, además de todas las otras situaciones y cuestiones. Lo que me parece que está menos visible, y elijo la palabra visible porque me parece oportuno, es
qué está pasando en el poder, qué está pasando en el gobierno, qué está pasando en el metro cuadrado de Javier Milei. Que aunque nosotros lo hayamos naturalizado de cierto modo, en los últimos 15 días ¿No parece el chavo? tenía 4 actividades de salidas que Sí. empezaban a tener cierto tono de campaña, que iba a empezar con el evento de la vendimia, que lo suspendieron con el argumento de Bahía Blanca, que era atendible, pero que también dicen que había una información respecto a que podía comerse un escrache de algunos sectores de la producción. Después tenía un viaje a Chile, a hacer recibir un una premio. exposición con empresarios Iba a y recibir demás. un premio libertario. Iba a recibir un premio también. Tenía un viaje a España a recibir un premio y tenía el viaje a Israel que iba a ser el 23. Y suspendió todo, reprogramó todo. Yo no logro determinar si hay otra fecha que para mí es muy importante y me la confirmaron hace 20 días. No tenía una fecha específica, pero me dijeron en los próximos 60 días, estoy yendo hacia atrás 15 días o 20 días, en los próximos 60 días Milei tiene agendada una bilateral con Donald Trump en la Casa Blanca. Ah, mirá. ¿Esto es información de Totó Ibáñez? Esa información, que a mí me la confirman hace 15 días del ámbito diplomático, tenía la certeza del viaje y la certeza de la bilateral, que no es un tema menor en este contexto, ¿sí? Lo que está detrás, para sumar los dos elementos, es que por distintos motivos, uno porque había una tensión económica y política que podía hacer entender que no estaban dadas las condiciones para irse a hablar a Chile o a España ante un auditorio libertario. Sí, y hacerse vivo y todo decir eso. cualquier cosa, Sí. digamos. Porque además, esto puede rápidamente contradecirme la historia cercana, pero también hay que detenerse en que el último episodio en el exterior de Milei le generó muchos problemas adentro, que fue el discurso del Foro de Davos. Claro. ¿Sí? Entonces, también, digo, para sumar un clima general de cierta incertidumbre y también una admisión de cuidado a la hora de decir, che, no estoy sobrado para hacer cualquier cosa, por lo tanto, irme a España, hacer cualquier discurso en un entorno que muchas veces tampoco administro, o ir a Chile simplemente a dar un discurso ultralibertario cuando tengo problemas acá, no me parece que sea lo mejor. Ahí empiezan a jugar esta idea de un Milei con baja exposición y, como decíamos la semana pasada, con una dependencia cada vez mayor de algunos actores. Esta semana para mí no fue menor el hecho de que se haya logrado encarrilar la cuestión legislativa, donde hay Igual para Totó. Se encarriló porque le salió y le votaron el DNU, pero al mismo tiempo con un quilombo en el medio, Total. con el escándalo, con el cachivache de Menem, levantando la semana pasada la sesión con quórum Sí. y ayer con lo del audio y todo eso. Yo creo que detrás de eso puede haber algún negocio del gobierno, porque en la mirada general Sí, eso es un deterioro del General. sistema. sí. No es un Un deterioro circo. solo de los libertarios. Entonces suma el concepto del circo romano, Claro. el Sobre Congreso, la casta, que están en cualquiera. digamos. Sobre el audio, decir una cosa, las explicaciones que dio el presidente de la Cámara de Sí. Diputados fue que era inteligencia artificial. Sí. Un especialista ayer dijo que la inteligencia artificial, cuando reproduce un audio, no se traba, no repite, no retrocede, no hace pausa, sino que lee Sí. de corrido. Es Sí, imposible bueno, que sea la IA. Se puede... Si fuera de buena calidad puede ser. Podría ocurrir... Pero nadie le creyó. No. Nadie le cree. Nadie le Lo cree. que pasó... Paganos tampoco. Lo que pasó fue que después empezaron a circular dentro del mundo libertario unos audios que sí estaban creados con inteligencia artificial y que decían barbaridades mayores. Era como una ironía sobre el discurso de Martín Menem, diciendo cosas todavía más Sí, zarpadas. estruendosas, más zarpadas, como diciendo, qué sé yo, no sé, diciendo, Almirón, sacate la camisa y revoleala, digamos, exagerando el episodio. Y eso sí era inteligencia artificial. Sí. Lo otro no era inteligencia artificial.
A No, eso me porque, refiero. porque todo el el mundo lo especialista sabe. dijo eso. Y todo el mundo lo sabe. Y aunque hay un punto entendible desde la lógica cuando te dicen, che, yo no salgo a hablar de audios filtrados, por eso no tengo que decir ni que sí ni que no, pero se sabía, porque si no tranquilamente te lo pueden desactivar en 2 minutos, esa operación. Pero Tampoco digo, es una locura, porque ahorita ayer había uno, ¿cómo organizan así? Vamos a ser claros, o sea, el error de Martín, de Menem, es mandar un audio diciendo eso. Lo que tenés que hacer es reunirte con tu diputado y hablarlo. Porque todos los bloques organizan Son la cosas sesión. que se Sí. organizan. Se ¿no? Sí, organiza, o sea, claro. no es que algo que pasa ahí excepcionalmente. eso en realidad, si vamos a ser correctos, eso funciona yo haciéndote con la cabeza. Cuando Claro. ya te conoces de Digamos, memoria, Digamos, si vos tenés un esquema más o menos piola Ordenado. de los que conocen cuál es la dinámica y sabés que la sesión la tenés que complicar, digamos, ni siquiera tenés que hacer ese acting hacia afuera. De todos modos, insisto, ahí hubo cierta destreza en la administración del plano legislativo, porque finalmente se logró lo que el gobierno quería, que también confirmaba el hecho de que el Senado era difícil de atravesar. Ahora, también hacia adelante aparecen todos escenarios complejos, porque ahora va a venir lo del hijo. Tengo una sola duda respecto a lo que va a pasar con Lijo y García Mansilla, que fue lo que ocurrió esta semana, que es un dato a mirar también, que fue la fractura del bloque de senadores de Unión por la Patria. Este Sí. puñado de senadores que armaron un subbloque dentro del interbloque de Unión por la Patria, ¿sí? Si ahí puede empezar a producirse algún operativo de sacarle gente, no para la votación, porque en realidad con 25 lo resolvés, porque ahí juega la... Si vos tenés un tercio más un voto, impedís que se apruebe, sino el paso previo, que es importante, que es los 37 del quórum. Ahí puede haber alguna sombra. Sí está ocurriendo en paralelo y que se abrió, y a mí me lo dan válido, me dicen con quiénes de cada lado del mostrador se abrió una negociación o una conversación, ¿sí? Que si esto termina, como todo indica que va a terminar, el 3 de abril, con el rechazo del pliego de García Mansilla y del hijo, se empieza a hablar de una discusión más global respecto a qué hacer con la justicia. La ampliación de la Corte, quiénes tienen que tener lugares para la Corte, qué espacio, una negociación que debería acceder al peronismo y la Libertad Avanza, porque ni siquiera te dan los números para hacerlo solamente con esos 2 espacios, por lo tanto tendría que incluir al PRO y al radicalismo. Me cuentan eso y me suena un poco fantasioso que eso pueda ocurrir en un escenario donde es muy difícil hoy cualquier tipo de conversación política. Pero en definitiva, los pliegos del hijo y García Mansilla se van a rechazar y eso los quita del lugar en la Corte, ¿o no? Esa es la discusión que se va a dar básicamente con García Mansilla. Porque el hijo no alcanzó a jurar, pero García Mansilla juró a partir del decreto y hay toda una discusión si a pesar de que el pliego se rechace, él está hoy designado por un no me digas que decreto. define la Corte porque ya me voy. No, es que Si esto lo tiene que definir la Corte, ya es no, como listo. es que la Ya, Corte, pum. ya definió Claro, cuando le cuando tomó le tomó juramento. juramento. Claro, Sí, cuando sí. le tomó juramento. cuando le tomó el juramento, Ya ahí de definió. facto dijo, Y cuando vale el el otro decreto y vale aceptó esta que le decisión. tomara Claro, juramento. claro, Claro. vale Tenés razón. Ya vale está. este decreto. Yo lo tomo como válido a García Mansilla, por eso le acepto el juramento que tomé. Pero ahí después, tomé su cargo. si lo rechazan el Congreso, ahí tiene que también tomar una actitud la Suprema Corte. ¿Qué hace? La lógica es que podría judicializarse y ahí la Corte ir a discutir a la Corte y decir, che, ¿qué vale más? ¿El pliego rechazado por el Senado O el DNU. o el DNU? Claro, el tema es Y que ahí también hay un debate conflicto. porque de fondo está si vale la pena que García Mansilla se quede hasta noviembre, si para la Corte eso no es un problema, y después además, que en algún momento habrá que analizar con un poquito más de detenimiento, el caminito por el que llega García Mansilla y a quién reporta
en la instancia final García Mansilla. Que me parece que eso en algún momento, si uno le pone el ojo, puede permitir clarificar. ¿De quién es y García que no es Mansilla? ni Amerio, que es el que lleva el nombre, no es ni de ningún hombre de la corte y no es tampoco ¿Quién es Ibáñez? ¿Quién el es presidente de la Ibáñez? nación. Siempre se dice que el que lo propone fue un empresario muy importante de la Argentina y que fue ¿Es un juez de un empresario directamente? Es un poquito, Bueno. es un poco duro decirlo está así. diciendo Que interpreta bien los intereses de... Piensa en ese sentido. Pero... ¿Amigo del primer mandatario? No es ese. No es Ah, eso. no es el jefe. No es ese. No. Vos decís el armenio, no es ese, no es el armenio. Pero bueno, Pero digo para pará, entender. ¿cuál será, loco? No me Digo para dejes entender, así. para No lo entender, tenés. para entender no lo puedo bueno, decir. pero es uno de la los- posible dinámica. Uno de los lo top, que- digamos. Sí, claro. De los Y que si cortan tiene el- un juez en la corte, si vos sos un Bien, bien, empresario bien, bien, que perfecto. tiene un juez en la corte, No, pues ya se empieza a jugar el enigmático, la gente del chat, aparte ¿viste? uno Es de difícil. 4 jueces de la corte, sos un empresario Ah, sí, completo. uno de 4, pensé que me decías uno de 4 principales Claro. empresarios. No, No. no me achiques tanto la No, tira. me refería a que es tenés una un juez de mirada los que hay cuatro. ahí, es un planteo que tiene que ver con lo que se puede discutir hacia adelante y la solidez o no de García Mansilla. Ante la eventualidad de que el Senado, uno debe entender que el rechazo de un pliego del Senado vale más, es un ancho de espada que macha Que un decreto en el ancho comisión. de bata. Exacto. Que un decreto en Pero comisión. bueno, Y sí, estamos En un momento donde todo momento eso está donde discutido. todo está discutible y además no se lo ve, no se lo ve a García Mansilla demasiado dispuesto a que le digan andate y que él se vaya. bueno, hay que ver con qué presión. Sí, dicen ahí que García Mansilla en un momento se sintió un poco solo. Que García Mansilla, cuando van los dos, el hijo empieza a buscar votos y se encontraba con que alguno le decía, no, vos sí, pero García Mansilla no, y el hijo le decía razonablemente, y bueno, Y yo tengo calle, amigo. Muchacho, Para no algo se hice dio- tantos amigos. no, más muchachos, Se dio no cuenta, cagaron, entramos. Sí, se dio cuenta el hijo y dijo, no cagaron, entré yo No, solo. bueno. Y que García Mansilla en un momento se sintió demasiado huérfano del La política. soporte político y eso que podría explicar por qué en todo caso se comportó después como se comportó, no facilitando, no contribuyendo a la jura, a que pueda jurar Ariel Lijo. Lo pongo como instancia porque son todos los elementos que vos empezás a medir sobre lo que te queda por delante y cuánta capacidad de reacción tenés ante situaciones que a priori parecen derrotas. Porque cuando uno veía lo del decreto del fondo, cuando apenas lo saca Milei, la lógica que era que iba a tener los votos. Y sí. ¿Sí? Sí. Era Todo una la cuestión, vimos venir, la ¿en verdad. qué momento? ¿Con qué velocidad? Pero que los Bueno, votos iban a estar. Igualmente, además hay un montón de... Los mercados no se calmaron demasiado, entiendo yo. No demasiado, por eso digo, no volvieron al momento precrisis. Sí. Después habrá que ver, efectivamente, hay una dinámica del mercado que uno a veces no conoce. Alguien dice que si lográs reponer otra vez la confianza en el proceso de que no va a haber devaluación y que vuelve a ser rentable el carry trade, los dólares que se fueron, las posiciones en pesos que se fueron al respaldo y al resguardo en los dólares pueden volver a hacer el negocio del carry que vuelva a ser otra vez rentable. Ah, ¿vuelvo a comprar los $100 o no? Mitad y mitad. No tengo. Bien, ¿qué más? No, que en este contexto me parece que lo otro que hay que mirar es el peronismo. Ah, sí. Explícame un poco lo que pasó ayer en la No fue muy complicado. provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no fue muy complicado? Hubo una sesión que la había convocado Agustín Romo, que es el presidente del bloque libertario en la provincia. Hay cierta dinámica que el reglamento, si vos la convocás con tiempo, al presidente de la Cámara no le queda otra Quedártela. que convocarla. 1000 veces hemos visto sesiones en el Congreso donde se sientan y no dan el quórum y no funciona. Lo que apareció como novedad es que 9 diputados de los 11 que reportan al sistema Axel bajaron. Y ahí se abrió toda la hipótesis, se partió el bloque. ¿Cómo que bajaron los de Axel? No bajaron los de la Cámpora, no bajaron los de Massa, no bajaron los de algunos intendentes. Ni ¿Qué siquiera pasa? bajaron todos los Axel. 9 de 11
No son todos. Bueno, pero es una mayoría amplia. No sé qué pasó con los otros dos, pero me parece que es una mayoría bastante significativa sobre Sí, ese como espacio. bajó el bloque. Estaban ahí presentes. Ahí hay dos episodios. El primer episodio es qué significa bajar. ¿Para qué bajás? Hubo un gesto político primero de decir, che, nosotros queremos dejar en claro que Kicillof quiere eliminar las PASO. Si había alguna duda de que Kicillof no decía y qué sé yo, bueno, venimos acá con un proyecto de Kicillof a decir que queremos eliminar las PASO. Pero ese proyecto tiene una segunda parte, que es impone un calendario electoral. Claro. Y si ese Ahí calendario donde está el electoral quilombo. es el que se vota finalmente el próximo jueves, que va a haber sesión y que hasta acá van a bajar todos los diputados de Unión por la Patria y va a haber número suficiente, si finalmente ese calendario, ese proyecto es el que se vota, vamos a tener elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires en agosto, Ajá. un domingo de agosto. Posiblemente el domingo 10 o el domingo 17. No es muy pegada a octubre. Los tiempos, por eso Hay el muy riesgo, pegada, por eso casi se nacionaliza, diría yo. el subtexto A ver. de la demora era ese. Ah. Es decir, que yo rompe, te pero no demoro. tanto. No, el subtexto de la demora de los que no querían desdoblar o los que no quieren desdoblar era yo te corro al máximo el tiempo Para que de quede suspensión más de la pegado. PASO para que no te quede margen para, como No dice Pitu, nacionalizarse. te quede tan cerca los plazos de convocatoria con la general que ya no podés No. llamar, si las elecciones nacionales son en octubre, no podés llamar a septiembre. Entonces, me da la impresión que van a buscar que sea lo más cercano posible del inicio Oh my God. de agosto. Es como un movimiento de pinzas. No termino de entender por qué conviene entonces que se peguen. ¿Por qué lo harían? No, justamente No, lo que no no, conviene no es que quiere- se peguen. no quiere Axel que se pegue. El calendario que baja con su proyecto la gente de Axel es 100 días las elecciones son 100 días después de la convocatoria. Si eso se vota, Axel va a tener el plazo para inmediatamente convocar elecciones si quiere y le dan los tiempos para hacerla en agosto. Eso es. Ese es el punto. Ese es el factor que determina el calendario y que también juega acá en los tiempos para, como dice Pitu, si te corre demasiado... Te nacionaliza la elección. no, si no, se no pega. además no podés la- convocar, y no claro. podés convocar uno en septiembre y otro en agosto y otro en octubre. Te Vas a putea decir, todo "Che". lo bonaerense. claro. ¿Sí? Entonces no tenés ese contexto. Después me parece que hay un segundo elemento, un tercer elemento en este caso, que es la dimensión política. Voy a atreverme a hacer una apreciación demasiado osada. Cuando en Moreno, la reunión de Moreno, que significó que volvieron a mostrarse juntos, La localidad de Moreno. Massa, en la localidad de Moreno, el encuentro que estaba Massa, Cristina, Axel y Máximo, ahí, que fue un encuentro cerrado, pero un encuentro cerrado que se se supo supo demasiado. todo y que fue un quilombo Sí, espantoso. sí. Ahí Cristina fue muy enfática en el tema de la inconveniencia de desdoblar. ¿Qué dijo aquella famosa frase que yo contaba en ese momento? Te van a De poner te van a el instalar móvil de un TN. móvil de TN para los hechos delictivos. Mirado hacia atrás, eso se constituyó un poco en una trampa para Cristina. Porque ahora si desdobla, parece una derrota de Cristina. Porque ella quería otra cosa. Porque ella expuso en ese momento otra cosa. Que puede hacer, también puede haber dicho, en ese momento pensaba una cosa, en otro momento pienso otra cosa. Pero quedó lacrado el concepto de Cristina no quiere. Puede haber sido tranquilamente, Cristina consideraba en ese momento que no era conveniente. El acuerdo en el desdoblamiento también incluye el armado de las listas locales y nacionales, porque en la ciudad de Buenos Aires se habla de un desdoblamiento en donde las listas nacionales las armaría Cristina, las listas locales otra persona. ¿Pasa lo mismo en la provincia? Lo que se plantea respecto a Kicillof es que Kicillof quiere la elección anticipada porque él puede hacer campaña. Va a ser una elección de 8 boletas, campaña él solo. porque va a haber candidatos en las 8 secciones electorales de la provincia y él va a poder recorrer como gobernador diciendo en tal distrito, tal sección, acá nosotros hicimos esto, el gobierno nacional se retiró con esto, faltó tal o cual
y hacer campaña desde la gestión y hacer la campaña desde gobernador. De lo más fuerte que tiene también. Cosa que no podría ser si los candidatos son diputados nacionales. Ese es el punto. Y ese es un argumento válido, ¿no? Acertado, ¿no? Que está sobre la mesa en los planteos que hace la gente de Kicillof cuando piensa el escenario. Ahora, también Kicillof, así como uno puede entender que Cristina opinó en ese momento sobre las inconveniencias del desdoblamiento y eso quedó lacrado como Cristina no quiere desdoblamiento, también Kicillof quedó en su propia trampa. Porque da la impresión que ya no puede no desdoblar. Claro. Sí, porque Entonces, cualquiera... es una encerrona para todo, Sí, claro. sí, sí, Porque porque los siempre dos va a ser una pierden. claudicación. Porque Cristina Se parece... metieron en un cuarto sin puerta ni ventana. Bueno, Quedaron los dos cerrados ahí. Eso es producto también, también, amigo. de avances o de decisiones que te van llevando a una encerrona cuando no podés lograr ponerte de acuerdo. Nosotros lo hablamos mucho el año pasado cuando decíamos, che, hay cierta expectativa que se junten Axel y Cristina, Axel y Máximo para resolver las diferencias. Y el tema, lo que uno ve, que no tiene que ver con una reunión. No es el problema, che, no nos ponemos de acuerdo cuándo podés vos, cuándo puedo yo. No, que está todo roto. No, sino que evidentemente tenés diferencias Tenés estrategias y no distintas. machean las lecturas, los análisis o las conveniencias de cada uno. Y Entonces, nadie cede. y nadie cede, como por eso vuelvo al punto de fue una emboscada para los dos. Axel parece que si no desdobla, perdió la pulseada porque se termina entregando a la voluntad de Sí. Cristina, y Cristina, si Axel desdobla, va a parecer que Cristina se le desmarcó el peronismo de la provincia y hace lo que quiere más allá de su mandato. Es una trampa que debería resolverse desde el orden. Mi sensación es que tocamos una especie de punto crítico Si no se arregla de muerte cruzada esto. y que se va a ordenar hacia adelante. Mi sensación, que tocamos ayer un punto que va a depender mucho de si hay o no hay vuelto, porque el último movimiento fue del axelismo, cuando dijo bajamos a decir esto, y al decir bajamos a decir esto, también estamos exponiendo que hay otros que no bajaron. Y ahora hay ¿sí? que esperar la respuesta de eso. Si hay vuelto eso, o si el vuelto es ordenado el jueves que viene, que es el 27, donde se va a finalmente está convocada la sesión para la eliminación. Ojalá sea esto último, ¿no? No, tengo la sensación que eso es lo que finalmente Ojalá. va a ocurrir. Asimismo, también se nutre un poco esta sensación de que mañana Cristina, cuando aparezca, Ahí va a ser un tema también. que es un poquito de visitante, porque seguramente, según me dicen, va a hablar del tema educativo, hablando de Va a estar en necesidad. sociales mañana, ¿no? Sí, En La UBA. un congreso sobre educación, hablando bastante de ese tema, linkeado naturalmente con la cuestión económica, pero me da la impresión que no va a haber referencias directas al tema. Siempre puede haber con Cristina, viste, Sí. una miradita, una frasecita, una picardía con Una de las suyas. Sí, ¿no? también convengamos que siempre hay intenciones de sobreleer el discurso de supuesto. Cristina. Siempre hay 25 interpretaciones y Sí. sobreinterpretaciones. Y también es cierto que... No le dijo. como Tuvo que Cristina- decir como 83 veces que no era candidata. Como imagínate. Cristina lo sabe eso, Y no le creían, no lo interpretaban. como Cristina lo sabe eso Juega también, con eso, Claro, juega con eso. Hay cosas que ella dice y hay cosas que Claro. deja abiertas las condiciones dejo- para lo- quien interprete lo dejo lo a que tu- quiere interpretar. No, lo último que me queda, que para mí va a ser muy apasionante, el tema de Ciudad de Buenos Aires, con los Ah, candidatos. sí, claro. Eh, Porque son un montón. porque son un montón. Me da la sensación que es una elección donde van a perder muchos. Sí, claro. Y el que gane va a ser como el más alto en un club de enanos. Claro, sí. Sí, sí, sí. Porque Ayer hablaban de que estaba tan fraccionado que inclusive con un poquito Sí. porcentaje de votos puede tener un legislador. No, Va a es que haber mucho con un legislador. Con dice. 2.7 metes un legislador, es un número chiquito, creo Chiquito. que me decían, creo que son 36.000 Votos. votos, metes un legislador, es una tentación también. Después, y esto te cierro la idea, ¿Va a haber legisladores morenistas este año? Kim va a ser el candidato Sí. de Kim, Alejandro el Kim, coreano. Pero coreano. ¿cuánto Es bueno, podría ¿eh? meter? ¿Se sabe algo de eso? Viste que Me gusta, Es me una gusta. incógnita. Bueno, no, es bueno, creo. viste que Dámelo. a Moreno le ocurre una tragedia del sistema electoral que por ahí tenés muchos views Sí, y pocos votos. exacto. Entonces, Usted lo ha dicho.
Esto no quiere decir, Puede haber cambiado la bocha, no puede sabemos. abrirse, puede darse otro contexto. Con Sí. Ciudad te cierro este concepto que es... Está Juan Manuel para mí Medina determinante. también ahí. Lo que pasa es que es como el TEG. Viste que bueno, el TEG te dicen, ganás, conquistás este territorio o matá al ejército rojo, blanco, rojo. Sí, el objetivo amarillo. Sí, claro, claro. Acá hay muchos que están jugando para cagar al otro. Claro. Hay muchos que están Enojados. jugando en Bueno, eso. como Yamil Santoro. Bueno, pero sí. es una Pero habla de genialidad aquellos la que se, malaza. claro, hablan aquellos que se corren para restarle votos al mismo espacio político. Pero digo, absolutamente válido, digo. Sí, cada uno. Hoy lo medían a quién le saca más votos Larreta y claramente le saca más votos al PRO Y sí. que a los libertarios. ¿Qué va a pasar con el espacio de Lustó? También está en ese dilema, ¿dónde va a buscar, qué va a buscar? Hay microguerras dentro de esa elección donde se definen otros juegos y da la impresión que puede terminar siendo una especie de interna abierta para el 2027. ¿En qué sentido? ¿Jugamos todos? Sí. ¿Cuánto vale cada uno? Y para el 27 yo soy Pitu, digo, voy. Y no es una por previa el de. Pitu lo decís, ¿no? Bueno, Yo No, juego. Pitu, Por el Pitu real, yo soy claro. Mengo, que fui la candidata Ok. de la lista de Futurock. Tengo 5, muchachos, me siento con estos 5. La mía, yo valgo 5. eh, Está bien. ¿Dónde me cierro? y no hace un poco de previa para todas las elecciones posteriores, porque. Sí, lo que pasa es que va a ser la tercera elección, porque hay 2 elecciones importantes antes, locales. Yo Sí. siempre digo que las elecciones locales tienen una dinámica particular, no la ciudad de Buenos Aires porque tiene mucha amplificación como marquesina, pero hay una elección en Santa Fe el 13 de abril, que son las constituyentes, y hay un super domingo el 11 de mayo, que votan locales Salta, San Luis y Jujuy. Ay, que no puedo también, creer que haya un año también, electoral, no también estoy va a ser preparada para esto. una foto. Pero Ciudad de Buenos Aires me parece que va a tener ese componente con el dato para mí más significativo, no solo que finalmente ocurrió lo que parecía hace tiempo que no iba a ocurrir, que era la ruptura pro Libertad Avanza, sino que lo que fue Junto por el Cambio se repartió en 4 pedazos. Claro, eso. 4 pedazos. Son un montón. Pablo Ibáñez, hasta el viernes Nos que vemos. viene.